Vamos a estudiar en esta ocasión la clase 1.6, que es una guía de ejercicios práctico lo aprendido. Como ustedes pueden ver en el primer ejercicio, lo que nos piden es efectuar cada uno de los productos. No es necesario que usted desarrolle las multiplicaciones. Como está multiplicando por 10, por 100 o por 1000, que es la unidad seguida de cero, lo que tiene que hacer es simplemente saber hacia dónde va a mover el punto y cuántas posiciones lo va a mover. Por ejemplo, como aquí dice por 10, significa que como solamente hay un cero, entonces usted lo que tiene que hacer es mover el punto una posición hacia la derecha. El punto estaba aquí, entonces lo corre una posición hacia la derecha. Al correrlo una posición hacia la derecha, entonces la respuesta sería 0.04. Mire, porque este punto lo movió para la siguiente posición, por eso le quedó 0.04. ¿Cómo sabemos cuántas posiciones nos vamos a mover? Pues simplemente depende de la cantidad de ceros. Como solo hay un cero, se mueve una cifra. Cuando son dos ceros, por ejemplo, tendría que moverse dos cifras, como el caso del siguiente ejercicio. En el caso del literal B, ¿cómo hacemos? Vea, tenemos dos ceros aquí, entonces el punto lo tenemos que mover dos posiciones hacia la derecha. Uno, dos. Entonces el punto quedaría antes del 4. El punto quedaría antes del 4, entonces la respuesta sería 0.4. Miren, sin necesidad de desarrollar la multiplicación, simplemente usted tiene que saber hacia dónde va a mover el punto. Siempre que esté multiplicando, el punto lo va a mover hacia la derecha. Por ejemplo, después estamos multiplicando por 1000. Entonces este punto lo vamos a mover tres posiciones. Quedaría, al moverlo tres posiciones, 1, 2, 3. Quedaría después del 4. Quedaría después del 4. El punto quedaría después del 4, pero después del 4 no tiene sentido ponerlo, entonces solamente nos quedaría como respuesta 4. Lo mismo tenemos con la siguiente cifra. Tenemos el número 2.452 multiplicado por 10. Entonces igual el punto se va a mover una posición hacia la derecha. Entonces quedaría después del 4. Entonces la respuesta aquí, ¿cuál sería? Sería simplemente 24.52. Esa es la respuesta. 24.52. En el caso de la siguiente, como son dos posiciones, son dos ceros los que tiene, como son dos ceros, entonces el punto lo vamos a mover dos posiciones. Una, dos. Quiere decir que el punto quedaría después del 5. Entonces la respuesta correcta sería 245.2. Mire, así se responde. ¿Y qué tal si multiplicamos por 1000? Al multiplicar por 1000, el punto tendría que avanzar tres posiciones. Tendría que avanzar, mire, 1, 2, 3. Tendría que quedar después de la última cifra, entonces sería 2452. El punto quedaría después, pero el punto después no tiene sentido escribirlo, entonces simplemente lo dejamos como 2452. Le vamos a poner por aquí una coma, como para determinar los miles, ¿verdad? Ahí está, de esa manera tendríamos que efectuar la multiplicación. ¿Qué hacemos en el caso de la división? ¿Cómo vamos a hacer al momento de efectuar la división? Bueno, tenemos por ejemplo 35 entre 10. Vamos a hacer de cuenta que ese número que tenemos es un número decimal. Si fuera un número decimal sería 35.0. Mire, aunque el cero no nos afecta escribiéndolo donde lo estamos escribiendo, pero al dividir entre 10 sí va a ser útil, porque lo que se tiene que hacer es que este punto, en lugar de moverse para la derecha, se mueve para la izquierda. Entonces el punto lo tendría que poner en medio del 3 y del 5. O sea que la respuesta sería simplemente 3.5. Mire, ahí tendríamos la respuesta. Y si dividimos 35 entre 100, como es el literal B, si dividimos 35 entre 100, entonces es como si tuviéramos otra vez el mismo número. Vamos a volver a escribir. El número con el que contamos es el 35. Es como si tuviéramos, por ejemplo, decía yo 35.0. Entonces lo que voy a hacer es correr ese punto dos posiciones porque son dos ceros. Mire, lo corro dos posiciones. 1, 2. Quiere decir que el punto va a quedar antes del 35. Como el punto queda antes del 35, mire, punto 35. Esa sería la respuesta, pero se tiene que poner un cero aquí.
Entonces la respuesta sería simplemente 0.35. Y así vamos procediendo con los demás. Bueno, por ejemplo, ¿cómo hacemos si tendríamos que dividir entre 1000? Al dividir entre 1000, entonces estamos en una dificultad. Volvemos a tener el mismo número, 35.0. Pero para poder dividir entre 1000, ¿cómo vamos a hacerlo? Quizá lo voy a escribir por aquí arriba porque vamos a tener un poco de más espacio. Entonces partimos del mismo número, de 35, mire, y lo tomamos como punto cero. Como es 1000, tiene 3 ceros, quiere decir que el punto se va a mover 3 posiciones. 1, 2, 3. Pero resulta que aquí en esta posición no hay nada, entonces tiene que completar con un cero. Mire, entonces aquí le quedaría, antes de ese cero quedaría el punto. Ahí quedaría. Quizá lo voy a poner con otro color para que ustedes lo puedan notar bien. Aquí lo voy a poner con rojo, es decir, que el punto quedaría aquí, miren, antes. Entonces, si quedaría antes, entonces la respuesta, ¿cuál sería? Aquí sería 0.035. Miren, porque antes de este punto tendríamos que poner un cero para que el número tenga sentido, ¿verdad? Y de esa manera se procede. Todo es cuestión de que usted sepa cómo mover las posiciones hacia atrás. Aquí se mueven hacia la izquierda. 14.2 entre 10. ¿Cómo hacemos en ese número? Ese número está más fácil. Porque como solo es entre 10, como solo hay un cero, solo se mueve una posición para la izquierda. Mire, una posición para la izquierda. Entonces el punto quedaría antes del 4. O sea que la respuesta sería simplemente 1.42. Ahí está. Y si lo divido entre 100, ¿cómo quedaría la respuesta al dividir 14.2 entre 100? Entonces, como son dos ceros, el punto se tiene que mover dos posiciones. Al moverlo dos posiciones, quiere decir que el punto quedaría antes del 14. Entonces quedaría en la respuesta, mire, pongo el punto y después quedaría 142. Eso. Pero solo el punto no tiene sentido ponerlo, entonces tendríamos que agregar un cero. Esa sería la respuesta. Y si tenemos que dividir entre 1000, entonces sucede algo similar a lo de hace un momentito. Mire, tenemos el número 14.2. Como son tres ceros, entonces yo me tengo que mover tres posiciones. 1, 2, 3. Y aquí tendría que poner el punto. El problema es que aquí no hay nada, entonces tengo que completar con un cero. Entonces sabemos que este punto se va a mover para acá. Entonces al expresar la respuesta sabemos que tengo que escribir punto 0, 1, 4, 2. Este punto no lo van a poner, ¿va? Porque es el que acabamos de mover. Mire, lo movimos hacia acá. Pero para que el número tenga sentido, antes del punto se pone un 0. Entonces la respuesta sería 0.0142. Y ahí quedaría respondido perfectamente ese problema. Eso es en cuanto a los primeros dos ejercicios. Veamos el 3. El ejercicio 3 lo que pide es hacer un redondeo. Y dice hasta las décimas. ¿Cómo vamos a redondear hasta las décimas? Bueno, simplemente eso lo aprendimos en la clase. Y ustedes recuerden que todo esto que estamos viendo es un repaso. Entonces, hasta las décimas significa que en la respuesta usted va a poner un decimal nada más. Es decir, después del punto, usted va a escribir solamente una cifra. Entonces, vemos la primera cifra decimal y observamos la siguiente. Hay un 1. Como ese número es menor que 5, entonces lo anterior no va a cambiar. Lo dejamos solamente como 3.4. ¿Por qué? Porque como el 1 es menor que 5, no va a cambiar. Así lo dejamos. En el caso del literal B, tenemos un decimal, observamos la siguiente, que es el 8. Resulta que el 8 es mayor que 5. Como el 8 es mayor que 5, ¿qué vamos a hacer? A la cifra anterior le tendríamos que sumar 1, es decir, al 5 le tendríamos que sumar un 1. Al 5. Entonces, al hacer la suma por aquí quedaría 3.5 más 1 sería 6. Ahí está aproximado a las décimas. ¿Por qué le tuve que sumar 1 al 5? Porque el número 8 era mayor que 5. Lo mismo en el literal C. Miren, observamos la segunda cifra y vemos que el 7 es mayor que 5. Como el 7 es mayor que 5, le vamos a sumar 1 al anterior. Le vamos a sumar 1 al 2. Entonces quedaría 6 puntos. Al 2 le sumamos 1. 2 más 1, 3. Entonces sería 6.3. Luego, en el caso del literal D, 0.87. Mire, esta cifra 7 es mayor que 5. Entonces, lo mismo que hace rato.
Como esta cifra es mayor que 5, entonces al 8 le vamos a sumar 1. Entonces escribimos 0 punto, al 8 le sumamos 1 y eso nos da 9. 0.9, ahí están las respuestas, aproximadas a las décimas. En el caso del segundo ejercicio, ahí pide aproximar a las centésimas. Centésimas significa que la respuesta usted la va a expresar con dos cifras decimales. Con dos decimales va a expresar la respuesta. Bueno, entonces para expresarla con dos decimales, ahora nos vamos hasta el tercero, el último. Vea. Entonces aquí tendríamos como el 4. Este número es menor que 5, lo anterior no va a cambiar. Entonces la respuesta sería solamente 1.83. Luego, en el caso del literal B, ¿cuál sería la respuesta? Como voy a expresar con dos decimales, me ubico en la última cifra. Este 6 es mayor que 5. Como es mayor que 5, al anterior le va a sumar 1. Entonces nos quedaría la respuesta 2.5. Al 0 le sumamos 1. ¿Cuánto es 0 más 1? 1. Entonces la respuesta es 2.51, con dos decimales. ¿Bien? Literal C. Este número, como es 5, si es 5 o mayor que 5, entonces al anterior se le suma 1. Entonces nos quedaría 3.70, era 6. Pero le tengo que sumar 1, 6 más 1 sería 7. Ahí están, dos decimales. Después el literal D, 1.291. Vemos la última cifra, la tercera, y nos damos cuenta que ese 1 es menor que 5. Como es menor que 5, lo anterior no va a cambiar. Entonces nos quedaría simplemente como 1.29. Y ahí está respondido de manera sencilla. Veamos el caso del ejercicio 5. Coloca este símbolo el primero, este es menor, este es mayor o igual. Hay que colocar alguno de esos tres símbolos en cada uno de los cuadritos que aparecen ahí. ¿Cómo sabemos cuál? Bueno, comparemos. Tenemos que saber qué número es la relación entre el primer número y el segundo. 3.21, ¿es menor o es mayor que 3.29? Veamos, comparamos cifra por cifra. Primero, las unidades. Mire, son iguales. 3 y 3 son iguales. Entonces no me sirve para poder decir quién es mayor. Luego voy con las décimas. El 2 con el 2 también son iguales. No me sirve. Entonces, ahora comparamos las centésimas. Mire, el 1 con el 9. ¿El 1 es mayor o menor que 9? ¿El 1 es mayor o menor que 9? Menor. Entonces aquí va a poner, mire, menor. Ese símbolo. Entonces, cuando usted logra determinar cuál de los dos, cuál es la relación entre el primero y el segundo número, ya completamos el cuadrito. Veamos el siguiente. 5.37. Los 5 son iguales, no me sirve. Ahora voy con el 3. El 3 y el 2. 3 es mayor que 2. Como 3 es mayor que 2, entonces el número va a ser mayor. 5.37 mayor que 5.28. Y así vaya comparando cifra a cifra. En el caso del literal C, mire, comparamos el 6 con el 7. Como no son iguales, desde ahí puedo definir la relación entre los dos números. ¿El 6 es mayor o menor que el 7? Es menor, entonces aquí ponemos menor. Y por último tendríamos 4.09 y 4.9. ¿Quién de ellos es mayor? ¿Quién de los dos números será mayor? 4.09 o 4.9. Comparemos las cifras. Podemos fácilmente comparar las cifras y podemos, que en este caso, este número tiene dos cifras decimales y este solo tiene una. Entonces puede completar agregando un 0 para que nos queden con la misma cantidad de decimales. Entonces va comparando. Mire, si compara el 4 con el 4 son iguales. No me sirve. Ahora compare el 0 con el 9. ¿El 0 es mayor o menor que 9? El 0 es menor, entonces el número es menor. Mire. Entonces ahí fácilmente hemos podido responder que 4.09 es menor que 4.90 o 4.9. Ahí está respondido ese literal. Veamos los últimos dos problemas para terminar. ¿Qué dice el número 6? Andrés bebió 2.85 litros de agua. Carmen bebió 2.58. ¿Quién de los dos bebió más agua? ¿Qué número es mayor? Vamos comparando. 2.85, 2.58. Aquí tenemos 2 y aquí también tenemos 2 en los decimales. No me sirve porque son iguales. Ahora vamos a los décimos. Mire, comparamos el 8 con el 5. ¿El 8 es mayor o menor que el 5? El 8 es mayor. Como el 8 es mayor, quiere decir que este número es mayor que este. Es decir, que podemos decir claramente que 2.85 es mayor que 2.58. Como 2.85 es mayor, ¿qué vamos a responder en el 6? ¿Quién de los dos bebió más agua? Respuesta
Andrés, ¿verdad? Porque Andrés bebió 2.85 litros. Entonces él bebió más, así de fácil. Y para terminar en el desafío, ¿qué número resulta si redondeamos 2.99 a las décimas? Veamos, 2.99 a las décimas. Lo que hemos venido explicando. Décima significa un decimal. Vamos a responder con un decimal. Entonces comparamos la siguiente cifra. ¿Este número es mayor o es menor que 5? Es mayor que 5. Como es mayor que 5, entonces tendríamos que sumarle 1 al anterior. Sumemos 1 al anterior. Miren, ¿cuánto es 9 más 1? 9 más 1 es 10. Como da 10, entonces voy a poner 0 y voy a llevar 1. 2 más 1, 2 más 1, 3. Entonces quedaría 3.0. Pero el 0 después del punto no es necesario escribirlo. Entonces simplemente se puede dejar como 3. Eso es el primer número. Para la segunda pregunta, 2.999. Esto es similar, pero lo pide a la centésima. Es decir, que la respuesta la vamos a expresar con 2 decimales. La vamos a expresar con 2 cifras decimales. ¿Cómo vamos a hacer eso? Fácil. Esta es la segunda cifra decimal, tomamos la última como referencia. Este número es mayor que 5. Como es mayor que 5, entonces al anterior le vamos a sumar 1. Y vamos a proceder de manera similar. Entonces tendríamos que hacer la suma. ¿Cuánto es 9 más 1? 9 más 1 es 10. Pongo 0 y llevo 1. Otra vez 9 más 1 vuelve a dar 10. Pongo 0 y llevo 1. 2 más 1 da 3. Entonces quedaría 3.00. Pero también se puede escribir como 3. Es decir, ambas respuestas son 13. Y eso es todo.